esperamos la comunicación. Voy a contestar 2 mensajes. ¿Ya está la comunicación? Ahí está la comunicación. Está con nosotros Pablo López, diputado nacional por Salta del Partido Obrero. Hola Pablo, gracias por estar en comunicación con nosotros. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno Pablo, como primera cosa te queremos preguntar, ¿cómo está Salta? Bueno, Salta está como está todo el país, ¿no? Enfrentando una política de ajuste, de congelamiento salarial, de despidos, que bueno, ha sido enfrentado de manera muy importante, sobre todo por la docencia salteña, que ha protagonizado una huelga muy fuerte a principios de año y que hoy se plantea nuevamente ir a la huelga luego de las vacaciones de invierno. Es el principal punto, digamos, de lucha contra el gobierno, ha sido esta huelga, que además ha producido una serie de conquistas muy importantes que benefician a otra parte del pueblo, como es el tema del boleto gratuito para estudiantes, para jubilados. Han conquistado que se pague el aguinaldo calculado en la totalidad del salario y no solamente su parte en blanco como era anteriormente, y esto involucra a todos los empleados del Estado. Así que bueno, la situación que se vive en Salta es esta, una situación de una crisis política importante, ¿no es cierto?, a partir de que el gobierno actual ha demostrado que finalmente ha sido una continuidad en las políticas del gobierno anterior. Tenemos una provincia que hoy está siendo cuestionada también a nivel nacional por el tema de los desmontes. Salta es una de las provincias con mayor cantidad de desmontes en todo el país. Algo que sucedía con el gobierno anterior, que Urtubey había de alguna manera coqueteado con la idea de que esto iba a cambiar, y finalmente hoy tenemos nuevamente el problema en puerta, ¿no? Es decir, como algunos temas relevantes que tiene Salta hoy por hoy. Decime, sí, y cuando ves que los medios nacionales lo ponen como a Urtubey, el gobernador de Salta, como presidenciable, ¿qué es lo que pensás? Bueno, es difícil pensar que pueda hacerlo, pero también no depende simplemente de lo que haga Urtubey en Salta. Creo que una candidatura presidencial, sea de Urtubey o de cualquier otro que postule el oficialismo o algunos sectores de la oposición, no dependen simplemente de las gestiones que puedan hacer, sino que dependen también de cuáles son los compromisos que tienen con distintos grupos de empresarios, quiénes financian sus campañas, cuáles son los intereses que van a defender. Urtubey ha presentado en Salta su candidatura, o su intención de ser candidato a presidente, lo ha hecho desde una empresa tabacalera, planteando que hay que llevar adelante de manera más fuerte el ajuste contra los trabajadores, colocándose como un hombre capaz de representar los intereses de los grupos empresarios y como el hombre capaz de tener la suficiente fuerza como para reprimir o controlar cualquier tipo de manifestación contra el intento de descargar la crisis sobre los trabajadores. Es decir, que él ya se ha colocado claramente de qué lado se va a posicionar. Bueno, no dependerá su candidatura simplemente de lo que él haga en Salta, donde por ejemplo no ha podido controlar las luchas de los trabajadores, y de hecho la docencia ha demostrado que ha enfrentado firmemente el ajuste que Urtubey lleva adelante, sino que probablemente dependerá de que a nivel nacional haya determinados grupos que lo vean a él con las condiciones de poder defenderlo. Sí. Pues estuviste en Formosa esta semana por el tema de la planta de uranio. Contale a los televidentes un poco cómo es esa cuestión. Bueno, hay una empresa que es Dioxitec, una empresa estatal. La mayoría de las acciones la tiene el gobierno nacional y creo que el 1% es de la provincia de Mendoza. Esta empresa fue clausurada y tiene plazo hasta noviembre para retirarse de la ciudad de Córdoba, principalmente por los problemas ambientales. Han vertido líquidos con uranio en las cloacas, han emitido gases con contenido de uranio,
y tienen 50.000 toneladas de residuos peligrosos con uranio acumulados en lo que en Córdoba se conoce como el Chichón. Y ahora, a partir de que se tiene que ir de Córdoba, ha sido rechazada en varios lugares y han elegido Formosa como el lugar para hacer el traslado. Entonces la provincia de Formosa inventó un polo tecnológico que dicen que llevarían proyectos científicos y tecnológicos al lugar, pero lo cierto es que eso es solo una excusa para llevar a esta empresa Dioxitec, fuertemente cuestionada por esto que yo les planteo. Nosotros, por supuesto, rechazamos que Dioxitec se instale en Formosa por estas cuestiones, por estos antecedentes, y además porque es, digamos, fuera de toda lógica que el uranio que viene importado ingresa por los puertos de Buenos Aires, va a tener que recorrer más de 1000 kilómetros para llegar a Formosa. Allí lo van a procesar, van a fabricar dióxido de uranio, que es lo que utilizan las plantas de Atucha, y va a tener que volver 1000 kilómetros nuevamente hasta Atucha 2 en este caso, con todos los riesgos que significa ese transporte por rutas que tienen altos índices de siniestros viales. Entonces, bueno, es algo que no se explica, si no tiene que ver con algún negocio que está impulsando tanto el gobernador de Formosa como el ministro Julio De Vido, ¿no? Y decime, ¿y la gente tiene conciencia de eso? Vos me dijiste el otro día que estabas en una asamblea. Hubo una audiencia pública el día martes, de la cual hemos participado en un clima muy hostil, esto hay que decirlo, incluso una patota rodeó a nuestros compañeros que estaban repartiendo volantes a 2 cuadras de la audiencia pública, tuvieron que retirarse ante la presencia de la patota. La gente en general, y lo reconoce el propio estudio de impacto ambiental pagado por la empresa, de que la mayoría de la gente tiene temor, desconfía y que en términos generales rechaza la instalación de la planta. Y bueno, esto demuestra que este temor no tiene que ver con el desconocimiento, sino más bien con los antecedentes particulares de esta empresa y con los antecedentes que hay en el mundo de accidentes en plantas nucleares. Sí. Entonces, bueno, hay un descontento, la iglesia de Formosa se ha pronunciado en contra también, y creo que esto ha producido una crisis política muy fuerte con el gobierno, y probablemente, bueno, la gente empiece a decir, no hay tampoco una movilización popular fuerte contra la empresa. Nosotros vamos a tratar de difundir, explicar a la población qué es lo que significa la llegada de Dioxitec a Formosa y ver si, al igual que ocurrió en Córdoba, la movilización de los vecinos impidió que en el caso de Córdoba siga, en este caso de que se instale. Vos sabés que hay un punto en común de lo que vos explicás de Formosa, acá en Misiones. El punto en común es el ministro de Planificación, Julio De Vido, que junto al gobierno provincial están impulsando el tema de la construcción de 2 nuevas represas, Corpus y Garabí. Nosotros, como vos ya sabés, tenemos Yacyretá, que trajo bastante desastre al medio ambiente. ¿Y qué pensás sobre ese tema? No sé si estás un poco al tanto. No, la verdad que no conozco el caso específico, pero acá se han impulsado en todo el país distintas cuestiones por parte de De Vido que tienen que ver particularmente con la energía. Bueno, habría que hacer un estudio si realmente estas represas son necesarias, cuál va a ser el impacto que va a tener, y ya creo que la experiencia también de Yacyretá, como ha sido también el de Atucha, por ejemplo, es que se han hecho grandes negociados con estas obras que se demoran largamente en el tiempo, que multiplican varias veces sus presupuestos originales, que nunca terminan de concretarse y siempre aparecen nuevos negocios, quedan desactualizadas tecnológicamente cuando llega el momento de concluirlas, toda una serie de problemas que muestra que parecen ser obras hechas simplemente para llevar adelante un negocio y no para resolver los problemas que tiene la población, que es un poco lo que está pasando con Dioxitec en Formosa, donde dicen que esto permitiría resolver algunos problemas energéticos cuando todo el mundo sabe que no va a ser así. Bueno, en el caso de Misiones probablemente ocurra lo mismo. Nosotros hemos tenido en Salta una lucha porque han instalado una usina
que funciona con fuel oil, donde en plena ciudad de Salta instalaron 4 torres inmensas para poner el fuel oil allí, con el riesgo que esto significa, y que finalmente se tuvieron que ir por la movilización de los vecinos. Y eso son cuestiones que tienen que ver con negocios que se impulsan desde el Ministerio de Planificación y que no tienen que ver con las necesidades reales de los pueblos y de las ciudades. Exacto. Bueno, te voy a hacer un poco el tema, vamos a hacer un pareo del tema nacional. Vos como diputado nacional, ¿qué pensás de Vudú, del vicepresidente Vudú, hoy procesado, y qué visión política tenés vos sobre ese asunto? Bueno, yo he participado en la reunión de la Comisión de Juicio Político que se reunió para discutir este problema. Yo no soy parte de la comisión, solamente pude hablar, no podía votar. Bueno, ya fue una sesión escandalosa, el oficialismo puso a votar rápidamente sin que haya un debate previo para tratar de cerrar el tema. Nosotros pensamos que Vudú debe irse, que en todo caso se consulte a la población si se tiene que ir o no, pero él no puede permanecer en su cargo, estando procesado, y utilizar el cargo, el poder político que le da el cargo y los recursos económicos para encubrirse a sí mismo. Pero también es cierto que el gobierno lo sostiene porque el gobierno necesita que no se avance más allá en una investigación que compromete a todo el gobierno, no solamente a Vudú. Si Vudú no hizo con Chicone las cosas por cuenta propia. Y también, bueno, estamos frente a un régimen político de corrupción, el Lázaro Báez, el manejo de los subsidios de los ferrocarriles que provocaron la masacre de Once, el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreira. Bueno, son todas cosas que muestran un régimen político absolutamente comprometido con los casos de corrupción. Eso es lo que expresa Vudú, que ha desatado una crisis política donde incluye también a la oposición, porque Vudú también se ha convertido en moneda de cambio de la oposición, que dice que lo hagan renunciar a Vudú para que la oposición habilite la aprobación de algunas leyes que le interesan al oficialismo. Entonces, bueno, creo que hay un régimen político de conjunto que está dotado y que el caso de Vudú está poniendo más en evidencia. Y decirme, Pablo, ¿qué pensás del tema de Milani como jefe de ejército y no solo como jefe de ejército, sino como trascendió con el tema del manejo de la inteligencia nacional que hace? Bueno, nosotros creo que el primer proyecto que hemos presentado en el Congreso ha sido un proyecto de resolución solicitando la inmediata destitución de Milani de su cargo. Hemos hecho 2 audiencias públicas en el Congreso, la última muy importante porque participó la hermana de Alberto Agapito Ledo, que es uno de los conscriptos que fue desaparecido por Milani, que hay un juicio en Tucumán sobre este tema. Han aparecido nuevos testimonios a partir de esta audiencia pública que hicimos. Yo estuve en La Rioja en una charla también con Alberto Illanes, que era amigo de Ledo, y con la mamá de Ledo, en un panel de debate, todo en función de desenvolver una campaña para que Milani sea inmediatamente destituido de su cargo. Y acá vemos un gobierno que insiste en que Milani siga, a pesar de los cuestionamientos incluso que vienen de propios sectores ligados al oficialismo, como es por ejemplo el Centro de Estudios Legales y Sociales, que es un organismo que siempre ha tenido una posición influyente con este gobierno y en materia de derechos humanos con otro gobierno, que ante un mínimo cuestionamiento del CELS sobre algún militar que estuvo involucrado en la época de la dictadura, estos militares nunca eran ascendidos, ni nombrados, ni nada. En este caso creemos que el gobierno insiste porque quiere darle una participación mayor al ejército en asuntos internos, esto que usted me decía, y es la primera vez que está al mando del ejército un hombre que viene de la inteligencia del ejército, ¿no es cierto? Así que el caso es sumamente grave y nosotros por eso ha sido uno de los primeros proyectos que hemos presentado para que Milani se vaya.
Vos sabés que es muy preocupante. Nosotros desde nuestros medios digitales de acá y de Buenos Aires tocamos ese tema porque creo que parte de la población no tiene conciencia por falta de información, ¿no? De lo que es tener a un personaje de ese tipo al frente de las Fuerzas Armadas, pero también que un gobierno que quiso hacer de los derechos humanos una bandera, lo tengan al frente, ¿no?, de todo esto. Bueno, lógico, esto desmiente que haya sido una bandera real el tema de los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos no se defienden descolgando cuadros o poniendo al pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo como emblema nacional, sino que se refleja en que los derechos humanos se repiten, tanto llevando a todos los genocidas, todos los responsables de la última dictadura a la cárcel, como también garantizando que se respeten los derechos humanos de hoy. Tenemos un gobierno que ha reprimido brutalmente a la lucha de los trabajadores de las autopartistas que enfrentan los despidos, que ataca incluso a nosotros los legisladores del Frente de Izquierda a través de Berni, a través de la burocracia sindical. Bueno, hay en mi provincia, en Salta, creo que en Misiones también hay varios casos, pero en el caso de Salta, Tucumán y varias provincias del NOA ya se han constituido comisiones de familiares que luchan contra la impunidad de crímenes sistemáticos que se dan donde hay siempre involucrado gente vinculada al poder, ¿no es cierto? Entonces, esto es sumamente grave. Es así. La última pregunta, Pablo. Vos sabés que, y los televidentes lo saben, por eso la otra vez salió al aire, el otro día salió al aire Altamira. El Partido Obrero fue la fuerza política que más creció en los últimos años, y el año pasado fue no sorpresivo, pero sí tuvo un protagonismo que creo que muchos no lo pensaban. ¿Cuáles son las expectativas del Partido Obrero y del Frente de Izquierda para el 2015? Bueno, nosotros no estamos pensando ya en el proceso electoral del 2015. Creemos que sí, el objetivo del Frente de Izquierda debe ser convertirse en una alternativa política para los trabajadores. En ese sentido, nosotros estamos bregando de que el Frente de Izquierda sea convocante de un Congreso de Trabajadores que pueda discutir un programa político, un plan de salida a los problemas del país, y ayude a organizar a esa clase obrera que sale a luchar, que enfrenta el ajuste, que ha tenido protagonismo en huelgas importantes como los docentes de Buenos Aires, los de Salta, y que puedan dotarse de un programa político para hacer una alternativa política de salida al país. Después, bueno, cuando llegue el momento se discutirá la intervención concreta electoral y cuáles son los candidatos que tendrá el Frente de Izquierda, pero nosotros apuntamos a un desarrollo político que no simplemente pasa por la cuestión electoral, sino de que los trabajadores conscientemente vean la necesidad de construir su propia alternativa política para poder ser una alternativa política de poder en la Argentina y producir un cambio sustancial, es decir, para que se deje de pagar esta deuda externa usuraria y el ahorro nacional esté colocado al servicio de un desarrollo industrial del país, a mejorar la salud, la educación, que luche por la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos, de los recursos mineros, para que coloque el comercio exterior también en función de los intereses del conjunto del pueblo. Bueno, para ello tenemos que ir a un proceso de lucha, de ganar la conciencia de los trabajadores, a construir esa alternativa política, y como parte de esa lucha iremos también a un proceso electoral que se va a dar el año que viene. Perfecto. Bueno, Pablo, muchas gracias, y bueno, contá con nuestros medios y para cualquier cosa que quieras hacer, informar, especialmente el tema de la planta de uranio en Formosa, que es una cosa, la verdad, que es muy preocupante. Muy bien, muchísimas gracias a usted, y ha sido un gusto hablar con ustedes y estamos a su disposición.
Bueno, gracias. Bueno, voy a leer dos mensajes y antes de ir a la pausa. María está de vacaciones, no, sigue trabajando. Y espero que vuelva pronto porque me cuesta remarla solo acá. Y segundo, lo que... A ver, no entiendo bien de cómo es. Disculpe porque... Sí, acá. Creo que me está pidiendo el mail del diario, porque bueno, el mail del diario que repita el mail del diario, bueno. El mail del diario es visionesparatodos@gmail. No entendía cómo estaba escrito el mensaje. Y les vuelvo a pasar el número de teléfono 03764 198364. Vamos a una pausa y en el tercer bloque la segunda entrevista.